Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un cordial saludo nuevamente. Aquí estamos para compartir con ustedes el siguiente tema del curso bíblico para principiantes. Bueno, después de unos días de ausencia, pues ya estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar, ¿verdad?, con los temas. Ya casi terminamos, ya faltan tres temas con este, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema el misterio pascual, ¿verdad? Capítulo 12 del curso bíblico para principiantes. Bueno, pues entonces miren, vamos a ver. Iniciamos viendo este punto importante: lavatorio de los pies. La causa de todos los males es el orgullo, el querer ser importantes dominando a los demás. Por eso Jesús, antes de celebrar la última cena con los apóstoles, quiso dar ejemplo de humildad lavándole los pies a los discípulos. Entonces, fíjense, esto es algo, un problema que aqueja, creo que a muchos de nosotros nos aqueja este problema. Y estamos hablando de gente que está comprometida en la iglesia, ¿no? No tanto vamos a ver a la gente que está alejada, ¿no? Pues como para ellos podríamos decir, pues es normal, ¿no? Lo que para nosotros que estamos muy allegados a la iglesia, que estamos continuamente compartiendo la palabra de Dios, estamos dando un servicio donde nuestra figura es pública. La gente, mucha gente que nos ve, mucha gente que nos mira sirviendo, ¿verdad?, de allá, a veces se decepcionan, ¿verdad? Se decepcionan de ver nuestros comportamientos, ¿verdad? Entonces, el orgullo es algo muy difícil, ¿verdad? Para muchos. Para mí también a veces me pone así como que, pues me tienta, ¿no? Así como querer desviarme, ¿no? Pero yo sé que tengo que orar mucho, yo sé que tengo que luchar mucho, ¿verdad?, para no caer totalmente, para no dejarme llevar por esa fuerza de la soberbia, del orgullo, de querer ser más que otros, ¿no? Pero sin embargo, a veces nos topamos con gente de iglesia, inclusive con nuestros mismos compañeros a veces de grupo, ¿verdad? Vamos a ver que se da este problema de la soberbia, del orgullo, que pues no quieren aceptar a veces la humildad, sino que se ponen, ¿verdad?, también a veces entonces difícil, ¿verdad?, aunque uno a veces quiera llevar las cosas tranquilamente, pero a veces es difícil, ¿no? Pero es un reto para todos los cristianos católicos que servimos, que estamos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios en su iglesia. Es un reto que tenemos que luchar continuamente contra este pecado capital, la soberbia, el orgullo, que nos hace ver mal o nos hace tratar mal también a veces a nuestros hermanos. Hermanos, de veras que esto es, por eso el texto bíblico que ponemos aquí, ¿verdad? Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros, no busquen grandeza y vayan a lo humilde, no se tengan por sabios. Entonces, vivan en armonía unos con otros. Esa es la recomendación de la palabra de Dios, ese es el reto que tenemos que tener nosotros, los que estamos viviendo, ¿verdad?, más de cerca en la iglesia, más de cerca, ¿verdad?, con Jesús. Tenemos que luchar por vivir en armonía. Entonces, por ejemplo, para muchos de nosotros, apóstoles de la palabra, tenemos un reglamento, acuérdense, ¿verdad? Uno de los reglamentos es la capacidad de convivir, ¿no? Capacidad de convivir. Y eso de convivir con los demás, a veces tenemos que hacerlo, no porque toda la gente nos caiga bien, o porque todos los hermanos a veces nos caigan bien. No, tenemos que luchar por vivir en armonía y por convivir, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando uno pone el esfuerzo de ser, ahora sí, pues esa persona abierta a la fraternidad, a la convivencia, entonces se van quitando, ¿verdad?, aquellos muros que nos separan, ¿verdad? Entonces
pero sí cuando hay, a veces puede haber personas, hermanos que a veces difícil, duros. Entonces, pero esta es la meta, este es el reto. Entonces, mis hermanos, Jesús pues nos da este ejemplo, pero fíjense que no solamente tenemos que predicar la humildad, no es, predicar es fácil, predicar la humildad es fácil, vivirlo, ese es lo difícil. Entonces, más que predicar, más que exigir que por qué no es humilde el hermano, la hermana, que por qué no es, cómo tengo que vivir yo, cómo tengo que ser yo, ¿verdad? Con los demás. Porque a veces nosotros somos la causa, ¿verdad? La causa de discordia. A veces nosotros somos la causa de los problemas, de los desacuerdos, de los conflictos que se dan por el orgullo, por la soberbia que se tiene. Así que, hermanos, pues hay que luchar mucho. Este es uno de los retos, ¿verdad? A fin de cuentas, pues es uno de los pecados capitales que a veces domina pues al hombre, ¿no? Pero nosotros que estamos allegados a la iglesia, que servimos a la iglesia, tenemos ese compromiso, ¿verdad? Yo tengo ese compromiso, pero no nada más yo, también tú, también los demás tenemos el compromiso de luchar por la humildad. Tenemos el compromiso de tratar de luchar contra la soberbia, contra el orgullo, porque eso es lo que nos separa, ¿verdad? Nos separa del hermano y nos separa de Dios, ¿verdad? Aunque estemos físicamente muy metidos ahí. A mí me cuestiona mucho, fíjese, cuando a veces uno tiene que andar hablando del amor de Dios y que la iglesia y que no sé qué, cuando a veces uno anda con ese coraje contra alguien, cuando andamos con esa soberbia, ese orgullo contra alguien, ¿verdad? De los hermanos, y andamos hablando, ¿verdad? Del amor de Dios. Entonces, los que nos ven, los que nos escuchan, pues pensarán, pues, ¿cómo es posible, no? Bien, hermanos, entonces, pues miren, aquí tenemos entonces de entrada, este es el tema, ¿no? Entonces, lee Juan capítulo 13 del 1 al 16 y completa esta frase: Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Sí, hasta el extremo. Entonces, en Jesús no hubo este problema de la soberbia, del orgullo, de sentirse grande, de sentirse, ¿verdad?, de humillar a los demás. No, era fuerte para hablar a veces, sí, regañaba a veces a apóstoles, sí, pero eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Entonces, a veces hay que llamar la atención, pero de ahí a practicar la soberbia, el orgullo, no. Entonces, amó a los suyos hasta el extremo, es decir, hasta allá, donde la capacidad humana no nos da. A veces nosotros como humanos no podemos amar extremadamente. A veces el amor lo tenemos así como racionado, ¿no? Poquito, ¿verdad? Entonces, aquí está el ejemplo que Jesús nos da, que nos da entonces amar, el amor perfecto, el amor extremadamente grande como el de Jesús, que pues nosotros podamos, ¿verdad?, pues luchar por ir adquiriendo ese amor. Bueno, yo en lo personal pues tengo que también estar en esa lucha, ¿verdad? Ok. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, ¿verdad? Pedro no quería, porque pues para él sentía que Jesús era el que necesitaba que le lavaran los pies, pero Jesús estaba dando este ejemplo. Por eso dice, bueno, si ustedes me dicen maestro, y lo soy, dice Jesús, y lo soy, pues si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, entonces les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, es decir, la humildad, para que ustedes hagan lo mismo, humildad. Entonces, hermanos, pues oren por mí y yo oro por ustedes, pero la oración, ahora sí, para que podamos ir desprendiéndonos de la soberbia y podamos ir siendo cada día más amorosos, ¿verdad? Que la soberbia lo podamos ir haciendo a un lado, ¿verdad? Y ser de veras, verdaderamente cristianos, ¿verdad? Cada día mejor. Bien, entonces ahí van a ustedes a completar la frase. Ok, continuamos.
la última cena. Después de haber celebrado la Pascua según la costumbre de los judíos, Jesús hizo algo especial. Cambió el pan, es decir, convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre para transformarse, para alimento de sus discípulos, pero también para alimento hoy para nosotros, ¿verdad? Entonces, en la Pascua, que es lo que se celebra en la misa, ¿verdad? Se celebra la Pascua, ese acto que hizo Jesús allá en la última cena, ¿verdad? Se celebra en la misa. Entonces, es algo de veras que es el alimento que Él se dio para sus apóstoles, y desde ahí se quedó, este sacramento se quedó hecho, ¿verdad? Para toda la iglesia, para todo el mundo y para toda la eternidad. Entonces, el alimento que a nosotros nos da vida, que a nosotros nos da fuerza, ¿verdad? Entonces, transformó, se hizo, ¿verdad? Entonces se hizo su cuerpo, el pan se convirtió en su cuerpo y el vino en su sangre. Lee Mateo 26 del 17 al 29 y señala lo que es correcto. Durante la cena pascual los judíos comían un conejo o un cordero. Vamos, un cordero, ¿verdad? La antigua alianza fue sellada mediante la sangre de hombres o de animales. No, de animales, ¿verdad? De animales, no de hombres, de animales. La nueva alianza fue sellada mediante la sangre de animales o de Cristo. No, de Cristo. La nueva alianza es con la sangre derramada de Jesús en la cruz. Hasta la última gota de sangre la derramó por la salvación de nosotros. Entonces, bien, a ver, pasión y muerte de Jesús. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados y nos alcanzó la salvación eterna. Sufriendo y muriendo en la cruz. Fíjense qué gran misterio, ¿verdad? Esto de que Jesús haya muerto en la cruz para la salvación de la humanidad. Y yo a veces me pregunto y a veces pregunto a la gente, comparto la pregunta, decir, bueno, a ver, ¿quién de nosotros humanos, verdad, está dispuesto a dar a su hijo, que su hijo muera, verdad, para que se salve toda una multitud de malandros, de gente mala, verdad, que no obedece? Entonces, pues, o mueren ellos o muere su hijo, ¿verdad? Pero el hijo, ¿verdad? Tu hijo o el hijo de alguien, ¿verdad? Que muera para que se salven esta gente malvada. ¿Sí? ¿Quién estará dispuesto? ¿Quién dice, bueno, yo doy mi hijo con tal de que no mueran esa gente? Son malas, ¿verdad? No hacen cosas buenas, pero que no mueran, ¿verdad? Que muera mi hijo en lugar de todos ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe quién lo haría? ¿Quién sabe quién estaría dispuesto a hacerlo? Pero se me hace que no, va a estar difícil. Entonces ese es cuando se dice que Jesús amó hasta el extremo, amó a los suyos hasta el extremo, es precisamente eso, ¿verdad? Que Él, siendo limpio, puro, ¿verdad? Murió por una raza pecadora. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor, porque por más que la humanidad, ¿verdad?, derramara toda su sangre, no alcanza para la salvación. Entonces tenía que ser una sangre limpia, ser una sangre pura, y en este caso fue la de Jesucristo. Entonces Él murió para darnos a nosotros la salvación eterna. Ahora, si nosotros nos perdemos, si nosotros no luchamos por nuestra salvación, ya no es culpa de Jesucristo, ya no es culpa de Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros ganarnos ese premio, ¿no? Ganarnos esa vida eterna.
tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? Entonces, pues fíjense, ese es algo interesante. Entonces, reflexionemos la importancia que tiene la muerte de Jesús en la cruz para la salvación eterna de cada uno de nosotros. Entonces, chequemos nuestra vida, cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo esa gracia, cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo merecedores de que Jesús haya muerto por mí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no estamos haciendo nada, o a lo mejor, bueno, los que ya estamos aquí, ¿verdad?, luchando, ¿no?, poquito, pues ahí vamos, ¿no?, luchando, pero pues habrá gente que a lo mejor no le interesa nada, ¿no? Entonces, hay que, hermanos, hay que luchar por nosotros, pero también hay que ayudar a mucha gente que se puede salvar, ¿verdad?, que se puede salvar con la predicación, hacerles llegar la palabra de Dios, hacerles llegar el mensaje, sobre todo que les nazca el amor, ¿verdad?, a Dios, el amor a la iglesia, ¿verdad? Y no como a veces escuchamos gente, ¿verdad?, cuando vamos a predicar a las casas, cuando vamos a hablar con la gente allá en la calle, invitándolas a la misa, invitándolas a leer la palabra de Dios, invitándolas a estudiar algo de la Biblia. Pues a veces no, pues salen, bueno, yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, ¿no? Bueno, hermano, pues lo invitamos, mira, a la iglesia para que vaya usted a la misa. A la misa, dice, no tengo tiempo, ¿verdad? Voy a ir cuando me nazca de corazón. Bueno, pues nunca le nace de corazón prácticamente, y pues no va. Quizás, decimos, cuando muere, pues lo llevan a la fuerza, porque no va por su propio camino, no va por sus propios pies, sino que lo llevan, ¿va? Entonces, y pues ya, pero ya muerto, ya llevan el cadáver, su vida, su alma, ya está allá en manos de Dios, y pues ya quién sabe cómo está, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se tiene la fe de que rezándole, haciéndole la misa, pues Dios tenga misericordia de él, de su alma. Está bien, pero creo yo que podemos hacer algo antes de que llegue ese momento. O sea, podemos trabajar en ello, ¿no? Entonces, de ir ganándose ahora sí que la vida eterna. Bien, entonces vamos a leer ahí ustedes en Lucas capítulo 22, del 39 hasta el capítulo 23, versículo 56, y van a completar las siguientes frases, ¿sí? Un ángel confortó a Jesús en su agonía. Ahí en Lucas 22, ahí van a buscar el versículo donde dice, ¿verdad?, que un ángel se acercó a Jesús y lo confortó en el momento en que empezó su agonía, ¿verdad?, a orar, que donde sudó, donde le escurrió sangre, ¿verdad?, de esa fuerte oración que estaba haciendo, le brotó sangre de la cara, ¿no?, de la cabeza. Entonces, porque era una intensidad fuerte, ¿no? Entonces, pero un ángel se acercó y le dio fuerza, lo confortó. Entonces, Judas traicionó a Jesús con un beso, ¿verdad? Entonces, Pedro negó a Jesús tres veces, ¿sí? Simón de Cirineo fue obligado a cargar la cruz para ayudar a Jesús, ¿verdad? Es aquella escena cuando ya no podía el peso, el cansancio, ¿verdad? Entonces los soldados agarraron a este hombre, ¿sí?, Simón de Cirineo, y lo obligaron a cargar la cruz para que Jesús no muriera antes de llegar al Calvario, ¿sí? Entonces ya él lo hicieron que cargara y cargó, ¿no? Pues entonces, pero eso también tiene una enseñanza, ¿no? Una enseñanza de que, bueno, este hombre ayudó a Jesús a cargar la cruz en su agonía. Entonces, y Jesús nos va a decir allá en Marcos 8:34, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, nosotros, yo creo que a lo mejor le ayudaremos a cargar nuestra cruz de nuestros pecados, porque nosotros no la cargamos. Entonces él carga, no solamente, o sea, la cruz que él cargó no era de él, la cruz que él cargó era
de la humanidad, ¿sí? Entonces ahora nosotros aceptando la cruz es como ayudar a Jesús, ¿verdad?, a cargar ese peso que no le corresponde a Él, sino a nosotros o a mí, a ti, con los pecados que tenemos, ¿sí? Entonces, por lo menos si nosotros asumimos ese peso, esa carga, pues estaríamos ayudando a Jesús, ¿verdad? Por lo menos que no cargue mis pecados, sino yo, ¿verdad?, cargo y yo me responsabilizo y yo lucho, ¿verdad?, por ir disminuyendo mi vida pecaminosa para que Jesús le vaya bajando el peso, ¿verdad?, de la cruz. Mientras más pecados tengo, es más pesada la cruz que Él lleva, ¿no? Y que a final de cuentas pues también me va a pesar a mí a la hora de mi muerte, ¿no? Entonces, hermanos, pues ahí tenemos esto, ¿no? Ok, y luego las palabras que Jesús dice estando en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Lucas capítulo 23, ustedes van a buscar allá el versículo, ¿verdad? José de Arimatea pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús, ¿verdad? José de Arimatea, después de que ya había muerto, después de que ya todos se habían ido, entonces pues ya quedaron allá solo, entonces ya él pidió el cuerpo de Jesús y ya él bajó y lo sepultó, ¿no? Entonces, José de Arimatea. Bien, continuamos. Aquí tenemos es un texto bíblico que está en el profeta, que lo dice el profeta Miqueas, allá capítulo 6, ¿verdad?, versículo 3 y 4, donde va a hablar sobre esto. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Sí? ¿Qué te he hecho? Y bueno, entonces que ya, bueno, algún artista por ella hizo, le puso otras palabras, ¿verdad?, que cuestionan mucho, la verdad, es que en este caso pues está aparentemente dirigido a los judíos, pero también se puede aplicar a nuestra vida, ¿no? Te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Si es hacer el bien y en vez de corresponderle con el bien, pues se hace lo malo, ¿no? Entonces, te libré del mar, te di a beber agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos, y tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te hice poderoso, estando yo a tu lado, derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Esto nos cuestiona, ¿verdad? Entonces, aunque esto podríamos decir está como dirigido a los judíos, pero nosotros también, a ver cuántas veces Jesús nos ha salvado de peligros, nos ha salvado de enfermedad, nos ha salvado, quizás hayamos estado a veces a punto muchos han estado a veces a punto de morir y siempre se salva. A veces en un accidente, una enfermedad, alguna cosa, ¿verdad? Pero nos salva. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, cuando está en un problema fuerte, difícil, pues hace una manda, ¿no? Una manda, ¿no?, a la Virgen, al Santo, a Jesucristo, ¿no? Y bueno, hace la manda, cumple la manda, ¿verdad? Que bueno que la cumple, porque muchos hacen la manda y a veces no la cumplen, ¿no? Pero los que la cumplen, pero después vuelve otra vez a la vida de antes, y ese no es el caso, ¿no? Pues si ya a través de esta enfermedad o a través de problema ya me acerqué a Jesús, ya me acerqué a Dios, haciendo una manda, ¿verdad?, de portarme bien, bueno, pues ya de una vez agarramos el camino y seguimos así, ¿no? Y no pues que ya acabó y otra vez volver a lo mismo. Eso pues no, creo que no está bien, ¿no? Bien, entonces continuamos, mesa redonda. ¿Qué sientes al leer o escuchar el relato de la pasión y muerte de Jesús? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Entonces ahí ustedes pues van a contestar ahí en su cuaderno, donde ustedes hacen su trabajo, ¿no? Resurrección. Después de 3 días de haber muerto, Jesús resucitó glorioso. Muriendo destruyó nuestros pecados y resucitando nos dio una vida nueva.
la vida de los hijos de Dios. Mire, resurrección de Jesús, la resurrección gloriosa. Nosotros cristianos católicos creemos en la doctrina de la resurrección, no de la reencarnación, porque hay quienes creen en la reencarnación, no en la resurrección. No es lo mismo, ¿sí? Resurrección es resucitar, ¿verdad? Morir y resucitar. Mientras que la reencarnación no es resucitar, sino es reencarnarse en otro ser, ¿va? En un animal o en otro, reencarnarse, ¿no? Y la vida va a seguir, ¿no? Entonces, no, nosotros no, de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, no hay reencarnación, lo que hay es resurrección, ¿verdad? Entonces, y aquí ponemos como sugerencia para los que quieran leer y profundizar un poquito más, obtener más argumentos, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo está hablando sobre la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos y todo. Y entonces es importante saber, conocer, profundizar un poquito más sobre la enseñanza de la resurrección, que la fe que tenemos en Jesús, es decir, todo lo que creemos, todos los sacramentos, la misa, bautismo, confirmación, comunión, todo tiene sentido en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo, va a decir San Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en la resurrección de Cristo es que tiene sentido todo. La misa, esa última cena que hacemos ahora en la misa, tiene sentido. Lo que se celebra ahí tiene sentido porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, simplemente esto ni se haría. Y si se hace, pues no tendría validez. ¿Por qué? Porque no, el centro de nuestra fe es Jesús. El centro es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Porque muchos grandes profetas, muchos grandes, pues digamos, profetas y gente sabia, pues han muerto, pero no han resucitado todavía, ¿no? Si no, ¿va a haber la resurrección? Sí, pero el único que ha resucitado es Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese texto y también Efesios 2:16 que habla, ¿verdad? Que Él muriendo en la cruz pagó nuestra falta, nuestros pecados. Ahí fue donde Él pagó por todos nosotros. Bien, leer Mateo 24 del 1 al 43 y señala lo que es correcto. Los primeros que llegaron al sepulcro eran hombres o mujeres. No, mujeres, ¿sí? Cuando los apóstoles escucharon el relato de las mujeres acerca de la resurrección de Jesús, ¿les creyeron o no les creyeron? No les creyeron. Pensaron que estaban hablando, dicen, no, pues es que quién sabe por qué no le creían a las mujeres, pero bueno, tenían razón, sí, estaban diciendo la verdad y por eso fueron a comprobarlo y sí era verdad, ¿no? Pero de momento no les creyeron. Entonces, ascensión de Jesús. Después de 40 días, Jesús subió al cielo con su Padre. Misión cumplida. Ya, lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Y todo y sobre todo, el abrir el camino de la vida eterna. Con su predicación, pero sobre todo en la resurrección. En la resurrección es donde abre el camino ya. Ahora sí solo falta que nosotros recorramos ese camino. Bien, entonces bueno, a ver, permítame, déjeme remojarme la garganta un poquito. Ok, gracias. Bueno, entonces lee Hechos capítulo 1, versículo del 3 al 11 y completa estas frases. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Jesús le dice a sus apóstoles, esto es después de la resurrección, en unos momentos antes de ascender al cielo, ¿sí? Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego les dice, recibirán la fuerza del Espíritu
y serán mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los límites de la tierra. ¿Sí? Este es lo que Jesús les dijo a sus apóstoles. ¿Sí? Y al momento, ¿verdad?, de que terminó de decirle todo eso, dice ahí el versículo 11, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó en las alturas, ¿verdad? Y entonces los apóstoles pues quedaron viendo siempre para arriba, hasta que un ángel llega y le dice: Galileos, ¿qué miran? ¿Qué tanto miran hacia arriba? Dice, ese Jesús que se ha ido, así como lo han visto ir, así vendrá. Bueno, ¿cómo lo vieron ir? En cuerpo y alma se ha resucitado. Sí, bueno, así va a venir, dice otra vez. Cuando venga, así va a venir, así lo verán. ¿Sí? Muy bien. Misterio pascual. Misterio pascual. Todo esto se llama misterio pascual. ¿Qué es misterio? Algo tan grande que rebasa nuestra capacidad de entender, ¿verdad? Nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, por muy grande que sea, a los misterios de Dios no lo vamos a entender en su plenitud. Por eso la fe en Jesús es lo más grande que nos puede hacer a nosotros vivir la gracia, vivir, ¿verdad?, la enseñanza. Porque aunque no lo entendamos, pero la fe nos da la certeza. ¿Sí? Así va a decir San Pablo allá a la carta a los Hebreos, ¿verdad?, capítulo 11, dice: la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos asegura, no tanto el entendimiento. Podemos entender algunas cosas, podemos ir comprendiendo algunas cosas, pero muchas cosas nos van a quedar todavía ahí. Pero entonces la fe es la que nos hace a nosotros tener la certeza de que vamos en el camino con Jesús, ¿verdad? Acuérdense de lo que dijimos en las lecciones antepasadas sobre la Virgen María, cuando decía que de ella las cosas que no entendía los guardaba en su corazón, pero no se ponía a estar cuestionando a Dios o cuestionando ahí por qué esto, por qué el otro. No, simplemente en la humildad, ¿verdad? Entonces, que trataba mejor de guardarlo. Y cuando hay esto de guardarlo ahí, entonces Dios poco a poco va dando a conocer, poco a poco va dando el entendimiento para ir comprendiendo. No lo podemos comprender a veces todo de un solo golpe, todo junto, no, porque nuestra capacidad no da. Pero sí podemos ir comprendiendo poco a poco algunas cosas, poco a poco, sobre todo en el estudio, en la formación cristiana que llevamos, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, los documentos de la iglesia, cuando vamos a los cursos de formación, ahí vamos comprendiendo muchas cosas que a primera vista, en el primer contacto, a veces no entendemos. Entonces, misterio es aquello, ¿verdad?, que nuestra capacidad humana no logra, ¿verdad?, descifrar, ¿sí? Y entonces ponemos ahí Efesios 5:32, cuando San Pablo dice, bueno, que habla sobre el misterio, ¿sí? El misterio, este es un gran misterio, y yo se lo refiero a Jesús y a la iglesia, o sea, a su iglesia. O sea, ¿quién le corresponde, ¿no?, interpretar, enseñar toda esa cuestión? Bueno, Jesús, porque él es lo máximo, pero la iglesia es la que nos va formando, la iglesia es que va transmitiendo la enseñanza de Jesús. Entonces, pues de manera paulatina, ¿verdad? A veces no se aprende de la noche a la mañana. Todo es un esfuerzo, una entrega, un deseo de aprender, y se va estudiando. Entonces, pero los misterios son misterios grandes que no alcanzaríamos a comprender en su totalidad. Bien, Pascua, paso, ¿verdad? Jesús pasó de este mundo al Padre, es decir, Jesús pasó de la muerte a la vida, murió y resucitó. Entonces, paso o pascual o Pascua significa paso.
Jesús pasa de la muerte a la vida, y nosotros también, viviendo nuestra Pascua unido a Jesús, vamos a ir pasando de la vida de pecado a la vida de la gracia. Es decir, nosotros tenemos que vivir también esa Pascua, estar viviéndolo, ¿verdad? Pero no vamos a esperar hasta que moramos, no, pues allá será otra cosa, ¿no? Pero ahora en vida, ¿verdad? La iglesia nos va llevando a vivir esa Pascua. La iglesia vive esta Pascua, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que hacer pues lo nuestro, ¿sí? Entonces, de ir dejando el pecado e ir adquiriendo la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces vamos pasando, ¿verdad? Vamos pasando del pecado a la gracia. Eso significa Pascua, ¿verdad? Entonces, pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Muy bien, esto es lo que ya explicamos. Santa Misa. En la Santa Misa revivimos todo esto de una manera especial. Nos unimos a Jesús que se hace presente entre nosotros con su cuerpo y su sangre, intercediendo por todos y dándose a nosotros como alimento. Fíjense, hermanos, la Santa Misa no es, ¿cómo les digo? Ir a la misa es bueno, ir a la misa porque por lo menos escuchamos, ¿verdad?, el mensaje, la palabra de Dios, y vivimos ahí pues ese momento tan bonito, tan grande, ¿verdad? Pero lo más importante es la comunión. Ir a la misa y comulgar, ¿verdad? Comulgar. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos alimentamos espiritualmente. Fíjense, a ver, nosotros estamos hechos de dos elementos. Una es la materia, el cuerpo, y la otra es lo espiritual, el espíritu que Dios puso a esa materia, ¿sí? Cuando lo hizo al principio, Génesis 2:7, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: y Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices, ¿verdad? Y existió el hombre con aliento y vida. Entonces, la materia y el espíritu, el alma. Entonces, cuando llega el momento de separarse, pues es cuando decimos la persona muere. O sea, muere o morimos, o muere pues la persona. En este caso es porque se separa la materia, o el alma se separa de la materia. Y luego va a decir Eclesiastés 12:7: vuelve el polvo a la tierra donde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios porque Él lo dio. Entonces, así como alimentamos el cuerpo, imagínense, ¿cada cuándo alimentamos el cuerpo? No lo alimentamos cada 8 días, o cada mes, o cada año. No, al cuerpo lo alimentamos todos los días, ¿sí? Sus 2 o 3 comidas, es más, hasta con postre, ¿verdad? Si hay en botana, aparte de la comida normal, desayuno, comida y cena, pues si hay otra botanita, ¿no? Por ahí, otro postrecito, no los comemos, ¿no? Está bien, pero ese es alimentar el cuerpo. Pero el alma no se alimenta con comida, no se alimenta con eso. El alma se alimenta con la comunión, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Con eso se alimenta. Entonces, para que nuestra alma tenga fuerza de guiar este pedazo de cuerpo que se va a destruir en la tierra, para llevarlo al camino del bien, necesita que el alma esté alimentada con su propio alimento. El alimento del alma es la Santa Comunión, ¿sí? La Santa Comunión. La oración es buena, la penitencia es bueno, sí, pero la comunión es el alimento del alma, especialmente del alma, ¿sí? Entonces, si no alimentamos el alma, entonces nuestra alma, nuestro espíritu está desnutrido, sin fuerza. Entonces, por eso el cuerpo tiene tantas tendencias más a la maldad, a las cosas del mundo, y no a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está débil, ¿sí? Débil, no tiene alimento, no tiene vitamina. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo también de alimentar
el alma. Así como alimentamos el cuerpo, también tenemos que alimentar el alma. Entonces el alma puede estar enferma, ¿sí? Enferma de desnutrición, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es importantísimo. Bien, ok, pues vamos a ir terminando, vamos a ir saliendo ya de este temita, ¿verdad? Ya empezamos con la tarea que van a tener que hacer ustedes, como siempre, ahí en su, pues obviamente, pues yo confío en ustedes que están, los que quieren aprender de veras a manejar la Biblia, aprender a leer la Biblia, a buscar, toda esa cuestión. Yo confío que están haciendo sus trabajitos de buscar en la Biblia para especializarse, ¿no? Para especializarse, para aprender a cómo manejar la Biblia. Ya no, cuando se ofrezca, llegue algún hermano separado, ya no lo agarre tan desprevenido, ya no sepa dónde está un libro, otro libro, no, ya vas a ver, ¿no? Ok, entonces la tarea. En Egipto, los casos, las cosas que estaban señaladas por las casas, perdón, las casas que estaban señaladas con la sangre del cordero quedaron a salvo de la muerte de los primogénitos. Hoy en día, para nosotros, ¿quién es el verdadero Cordero Pascual? Bueno, para nosotros es Jesús, el Cordero Pascual. Él es el que derramó su sangre. Allá para los hebreos, la sangre era ponerlo en la puerta como señal, nada más. Pero ese fue la señal de salvación. Para nosotros, ahora la sangre de Cristo no es quedar fuera. No es que me lo voy a poner en la puerta, en la frente, no. La sangre la tengo que consumir. Pues el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Juan capítulo 6, versículo 54. Entonces, la sangre de Jesús ahora es salvación. No es señal de salvación, es salvación, así, plena. Pero hay que prepararse para poder recibir este alimento. Él es el Cordero Pascual, Él es el auténtico Cordero, que su sangre es la que nos da a nosotros vida. Bien, aprende de memoria, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice esas palabras estando en la cruz, pidiendo ya en su agonía, ¿verdad? Todos los maltratos que le hicieron, Él todavía pide por sus verdugos, pide por los que lo están golpeando, los que lo han golpeado, los que lo han tratado de lo peor. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, y seguimos, escribe una oración a Jesús crucificado, ¿no? Una oración ahí según tu inspiración, según tú ahí pues viendo el relato de la pasión, lo que Él sufrió, lo que dice, bueno, ahora Jesús rezó, estando en la cruz, rezó el Salmo 22, que tenemos en la Biblia, ese salmo lo rezó Jesús estando en la cruz. Entonces, bueno, y tenemos muchos ejemplos de Jesús orando, ¿no? En el huerto, pues siempre oraba. Entonces, bien, ¿te alegra saber que Jesús ha resucitado? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí que yo creo que sí. Bueno, al menos yo sí, porque gracias a la resurrección yo pues tengo la posibilidad enorme de poder salvarme, es decir, bueno, de resucitar, pero salvarme, porque todos vamos a resucitar, pero algunos van a resucitar para la vida eterna y otros van a resucitar para irse al infierno, ¿verdad? 5. Copia algún versículo bíblico que trata de la pasión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces, en los textos, en las lecturas que ya vimos allá sobre Lucas, sobre todo, ahí vamos a encontrar todas estas respuestas, ¿no? Para que ustedes vayan leyendo. Muy bien, mis hermanos, pues con este es el tema del misterio pascual, el capítulo 12 del curso. Entonces ya nos faltan dos temas más. Aparte de ya nos faltan dos para cerrar, para completar los temas del curso bíblico para principiantes. Entonces estén pues al pendiente, estén atentos, que por ahí va a llegar ya pues ya lo tienen ahí. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias, verdad, por estar viendo los videos, y gracias por apoyarnos con su like, con su
ayúdenos a seguir, ¿verdad? Compartiendo, a seguir invitando a más personas que se acerquen, que aprendan, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando, porque todavía nos faltan algunos detallitos aquí, aparatitos que todavía no tenemos todo el equipo, pero ya estamos haciendo algo que esperemos en Dios, ¿verdad? Que pues en un momento dado pues podamos ir adquiriendo lo que aún nos falta todavía. Gracias mis hermanos, gracias, y bueno, pues pido sus oraciones, que ojalá pues se acuerden de mí en sus oraciones cuando pidan a Dios, pidan también por mí. Yo oraré por ustedes también, pediré a Dios por ustedes. Y bien, vamos a terminar con nuestra breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos y te damos gracias por esta grande oportunidad que nos has dado de poder reflexionar tu santa palabra, y que este tema, Señor, que hemos visto hoy, pues nos ayude a tener esa reflexión que nos acerque más a tu amado Hijo, para que podamos sentir ese dolor del pecado, para que podamos preocuparnos por nuestra salvación. Gracias, Señor, gracias, y te pido por todas estas personas que están participando en este curso, para que les concedas tu gracia y les concedas el ánimo de seguir aprendiendo, de seguir el camino de la vida cristiana. Gracias, Padre Santo, porque tu amor es grande por nosotros. Gracias también a ti, Jesucristo, que diste la vida por todos nosotros. Gracias porque has derramado tu sangre para salvarnos. Y pues te pido que tengas perdón de mis faltas, de mis culpas, que tengas piedad de mí, Señor, y que me sigas fortaleciendo, que me sigas dando la oportunidad de seguir experimentando tu presencia, de seguir aprendiendo de tu santa palabra, y también de poder seguir ayudando a muchos hermanos que necesitan de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.